tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la porción semanal o Parashá Shavua. Nos encontramos ya casi finalizando el libro conocido como Levítico, su nombre original en hebreo Vaikra, que significa y llamó. Y hoy nos corresponde leer una porción que normalmente se lee junto a otra, pero que este año nos corresponde leerlas por separado. Y hoy nos corresponde hacer la lectura de la Parashá Behar, que significa en el monte, en el monte. Así que agradecerle a todos los que se encuentran a través de nuestra aplicación de Zoom en directo en este momento y todas aquellas personas que nos van a ver a través de nuestra aplicación o más bien de nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos su presencia y esperamos que este estudio sea de bendición para todos y crecimiento espiritual, de elevación espiritual. Y queremos también dedicar este estudio por la salud de doña Nairis Varela, madre de nuestro hermano Miguel, para que en la operación que le van a realizar, un procedimiento que le van a hacer en el corazón, todo salga muy bien con la ayuda del Eterno. Amén. Muy bien. Como siempre, queridos hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito del contexto antes de ir a la lectura, ¿ok? Antes de ir a la lectura, vamos a ir al contexto de dónde venimos. Normalmente siempre lo hacemos así. Que siempre hablamos del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de una parashá que se llamaba Parashá Emor, que significa diles. Parashá Emor, que significa diles, donde el Todopoderoso le decía a Moisés que hablara a los Coanim, a los hijos de Aharón, sobre el no contaminarse, eh, digamos, al tocar una persona muerta, que ellos no se contaminaran, exceptuando cuando fuera una persona muy cercana a ellos, o sea, en este caso, un familiar. Entonces, les habló de la importancia no solamente de la santidad, sino de la pureza en la que deberían de encontrarse. Habló también con respecto a las ofrendas, que debían de ser unas ofrendas perfectas a la hora de presentarse, también de los requerimientos para el servicio, en el servicio de los sacerdotes, donde si había algún defecto físico en la persona, pues esta persona podía, este, pues comer de las ofrendas, podía tener los mismos derechos que todos, exceptuando su servicio eh, como Kohanim, el cual pues no podía ejercer. También vimos lo que tenía que ver con las festividades, con las 7 fiestas del Eterno, ¿verdad? Entre ellas digamos, las más importantes como Pesach, como Yom Kippur, el Día de las Expiaciones, la fiesta de las semanas, la fiesta de Sukkot y todas ellas. También vimos con respecto al encendido de la menorá, y terminando hubo un episodio donde una persona blasfemó contra el nombre del Todopoderoso y esta persona pues fue juzgada y se le dio la pena capital. Bueno, ese es el contexto de donde venimos y ahora pues vamos a iniciar con la lectura del capítulo 25 porque nos corresponde leer hoy capítulo 25 completo y 2 versos del capítulo 26. Así que vamos a iniciar con la lectura del capítulo 25. Esto va, vamos a ver, sí, ahora sí.
Dice, Adelante. Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí. Él dijo, dile a los hijos de Israel, cuando ustedes entren a la tierra que yo les estoy dando, la tierra misma observará un descanso de Shabbat para Adonai. 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Pero el séptimo año será un Shabbat de descanso completo para la tierra, un Shabbat para Adonai. Ustedes no plantarán sus campos ni podarán las viñas. No recogerán lo que crezca por sí solo de la cera dejada en las cosechas anteriores, y no recogerán las uvas de sus viñas sin atender. Será un año de descanso completo para la tierra. Pero lo que la tierra produzca durante el año de Shabbat será comida para todos ustedes. Tú, tu sirviente, tu criada, tu empleado, cualquiera que viva cerca de ti. Tus animales de cría y los animales salvajes en la tierra de ustedes, todo lo que produzca la tierra puede usarse como comida. Contarán 7 Shabbatot de años, 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces, el 10.º día del séptimo mes, en Yom Kippur, harán sonar un golpe de shofar, sonarán el shofar por toda la tierra, y dedicarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un Yobel para todos ustedes. Ustedes regresarán a todos a la tierra que les pertenece y todos regresarán a su familia. Ese año 50 será un Yobel para ustedes. En ese año no plantarán, recojan lo que crece por sí solo o recojan las uvas de las viñas que no se han atendido. Porque es un Yobel. Será Kadosh para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para todos ustedes. En este año de Yobel, cada uno de ustedes regresará a la tierra que posee. Si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro. Más bien tomarán en consideración el número de años después del Yobel cuando compres tierra de tu prójimo y él te venderá de acuerdo al número de años, cosechas que tendrá. Si el número de años que queda es grande, subirás el precio. Si quedan pocos años, lo bajarás. Porque lo que realmente él te vende es el número de cosechas que se producirán. Así no tomarán ventaja el uno del otro. Ustedes temerán a su Elohim, porque yo soy Adonai, su Elohim. Más bien, ustedes guardarán mis ordenanzas y mis estatutos y actuarán de acuerdo a ellos. Si lo hacen, vivirán seguros en la tierra. La tierra producirá su producto. Ustedes comerán hasta saciarse y vivirán allí seguros. Si preguntan, si no nos es permitido sembrar será o recoger la cosecha de lo que produzca nuestra tierra, ¿qué comeremos el séptimo año? Entonces yo ordenaré mi bendición sobre ustedes durante el sexto año para que la tierra produzca suficiente para 3 años. En el octavo año sembrarán será, pero coman la vieja, producto almacenado hasta el noveno año. Esto es hasta que el producto del octavo año venga. Ustedes comerán lo viejo, comida almacenada. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. A ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Por lo tanto, cuando vendan su propiedad, incluirán el derecho de redención. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y comprar de regreso lo que su pariente vendió. Si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo, él calculará el número de años por el cual la tierra fue vendida, devolverá el exceso a su comprador y regresará a su propiedad. Si no tiene medios suficientes para tomarla de regreso por sí mismo, entonces lo que vendió permanecerá en las manos del comprador hasta el año del Yobel. En el Yobel, el comprador la dejará vacante y el vendedor regresará a su propiedad. Si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, tiene un año después de la fecha de la venta en el cual redimirla. Por un año completo, él tendrá el derecho de redención. Pero si no ha redimido la casa en la ciudad amurallada dentro del año, entonces el título en perpetuidad pasa al comprador por todas sus generaciones.
No se regresará en el Yobel. Sin embargo, casa en aldeas que no son rodeadas por un muro serán tratadas como los terrenos de los campos. Pueden ser redimidos antes del Yobel y se revierten en el Yobel. Referente a las ciudades de los Leví y las casas en las ciudades que ellos poseen, los Leví tendrán derecho permanente de redención. Si alguien compra una casa de uno de los Leví, entonces la casa que él vendió en la ciudad donde posee la propiedad se revertirá aún en el Yobel, porque las casas en las ciudades de los Leví son posesión de su tribu entre los hijos de Israel. Los terrenos en los campos abiertos alrededor de sus ciudades no se venderán, porque esa es su posición permanente. Si un miembro de tu pueblo se ha empobrecido, así que no se puede sostener entre ustedes, lo asistirás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. No le cobres interés, ni de otra forma obtengas ganancia de él, sino teme a Elohim para que tu hermano pueda continuar viviendo con ustedes. No tomes interés cuando le prestes dinero, ni tomes ganancia cuando le vendas comida. Yo soy Adonai tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Mitzrayim para darte la tierra de Canaán y ser tu Elohim. Si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende así a ti, no le hagas hacer el trabajo de un esclavo. Más bien, lo tratarás como un empleado o como un inquilino. Él trabajará para ti hasta el año del Yobel. Entonces él te dejará, él y sus hijos con él, y regresarán a su propia familia y recobrarán la posesión de sus tierras, de su tierra ancestral, porque ellos son mis esclavos, a quienes saqué de la tierra de Mitzrayim, por lo tanto no serán vendidos como esclavos. No lo trates duramente, sino teme a tu Elohim. Referente a los hombres y mujeres que puedas tener como esclavos, comprarás esclavos y esclavas desde las naciones que lo rodean a ustedes. También puedes comprar a los hijos de extranjeros que viven con ustedes y miembros de su familia nacidos en tu tierra. También los puedes dejar en herencia para que los posean tus hijos. De estos grupos puedes tomar tus esclavos para siempre. Pero en cuanto a tus hermanos, los hijos de Israel no se tratarán el uno al otro con dureza. Si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia del extranjero, puede ser redimido después de que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir, o su tío o el hijo de su tío lo puede redimir, o cualquier pariente de él lo puede redimir, o si él se enriquece, él mismo se puede redimir. Él calculará con la persona que lo compró el tiempo desde el año que él se vendió a sí mismo a el año del Yobel. Y la cantidad a ser pagada será de acuerdo al número de años y su tiempo al jornal de un empleado. Si muchos años quedan, de acuerdo a ellos, él devolverá la cantidad de su redención de la cantidad por la cual fue comprado. Si solo quedan pocos años hasta el año del Yobel, entonces calculará con él. De acuerdo a sus años, devolverá la cantidad para su redención. Él será como un jornalero, empleado año tras año. Tú te ocuparás de que no sea tratado con dureza. Si él no ha sido redimido por ninguno de estos procedimientos, no obstante, quedará en libertad en el año del Yobel, él y sus hijos con él. Porque para mí los hijos de Israel son esclavos. Ellos son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Mitzrayim. Yo soy Adonai tu Elohim.
Muy bien. Bueno, dice en primera instancia que el Eterno le habló a Moisés, en el monte Sinaí y le expresó todo esto que acabamos de leer y escuchar. En el verso 1, ¿verdad? Le dijo a los hijos de Israel que cuando entraran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tendrían que darle un descanso a la tierra. Tenían que dejar descansar la tierra, que podrían trabajarla continuamente durante 6 años, pero que en el 7º año la tierra también tendría un descanso. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás tus frutos, pero en el 7º año será un Shabbat, un gran sábado para la tierra, un descanso en honor al Eterno. No sembraréis tu campo, ni tampoco podarás tu viña. Séptimo día es reposo. Vemos que el Todopoderoso, cuando hizo la creación, cuando leímos y estudiamos el Génesis o Bereshit en el principio, en hebreo, vimos que el Todopoderoso santificó. El Todopoderoso santificó el 7º día. Y como hablábamos en la parashá Kedoshim, con respecto a la palabra Kadosh o Kadash, que significa apartar o separar, esta palabra se usa cuando se está hablando de algo que es para el servicio divino. En este caso, como el Shabbat, que fue separado de los demás días, precisamente para el servicio divino. Y aquí en esta imagen dice el Eterno reposó, quiere que nosotros reposemos, que repose el animal, o sea, en aquel entonces o ahora todavía, ¿verdad? Si hay alguien que usa animalitos, como para arar la tierra, estos también tienen que descansar en Shabbat. Y la tierra también tiene que reposar. Todo tiene que tener un reposo, porque esto es un mandato divino. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, ya sea guardando el Shabbat o que la tierra reposaba en el 7º año, todo eso se hace en honor al Todopoderoso, en honor al Santo y bendito es. Hay que decir que en este momento esta práctica del Shemitah, esta práctica de el Yobel, hoy en día pues no es una práctica que se haga, ¿verdad? Porque según los sabios de Israel, para que se pueda cumplir a cabalidad, las 12 tribus de Israel tienen que estar viviendo en Israel. Pero bueno, vemos que el Todopoderoso estableció este mandato con respecto al descanso de la tierra y con respecto a la recuperación tanto de la tierra como de las personas que en algún momento, y eso lo vamos a hablar un poquito más a fondo, cuando una persona pues se había vendido o había ofrecido sus servicios a alguien para ya sea pagar una deuda porque esta persona no tenía los medios para poder salir adelante. Pero cuando establecemos esto en el tiempo que el Todopoderoso dio esta instrucción, este precepto, este mandamiento, vemos que aquí hay una cosa donde vemos que el Todopoderoso pone a prueba al pueblo de Israel. Lo pone a prueba y vemos aquí varios elementos de los cuales nosotros también debemos de aprender. Y por ejemplo, debemos de aprender a tener fe y a tener confianza. Emuná y bitajón. Y miremos qué dice acá. Dice, antes de adentrarnos en las leyes concernientes a la Shemitah, debemos comprender que la base de este importante precepto se apoya en la emuná y en la bitajón. O sea, en la fe y en la confianza que tenemos en el Todopoderoso, que es algo que no solamente se debe practicar
o se practicaba, digamos, con respecto al Shemitah, sino que es algo con lo que debemos de estar familiarizados nosotros todo el tiempo, donde tenemos pues la fe y la confianza de que el Creador, de que el Santo y Bendito es, que nuestro Elohe, Dios uno y único, siempre cuida de nosotros, que siempre va a estar al tanto de nosotros en la medida que nosotros también estemos al tanto del Todopoderoso. Porque esta es una relación recíproca. El Todopoderoso no está obligado a cuidar de nosotros, pero cuando nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en el servicio divino, o sea, servimos al Todopoderoso, pues el Todopoderoso cuida de nosotros. Aunque Él siempre lo hace, pero cuando nosotros le servimos, lo hace con una mayor dedicación. Es decir, en la firme creencia y seguridad del pueblo judío en el Todopoderoso. Aquí dice el pueblo judío, pero también estamos incluidos todos aquellos que hemos decidido servir al Todopoderoso, al Dios uno y único, cumpliendo con sus preceptos y con sus mandamientos. Entonces, el Todopoderoso no solamente da seguridad al pueblo judío como tal, sino también a todas aquellas criaturas que han decidido servirlo, amar y honrar su santo nombre. Quien es el proveedor, dice, de todas las riquezas que esta bendita tierra nos da. El Todopoderoso, ¿verdad? Bendice no solamente al judío que está dentro de Eretz Israel, sino al judío que está fuera de Eretz Israel también. Así que él cuida de todos sus hijos, de todos sus siervos, sin importar el lugar donde estos se encuentren. Por supuesto que él tiene un mayor cuidado de la tierra de Eretz Israel, ¿verdad? De Eretz Israel, de la tierra de Israel, que de cualquier otra tierra. Por supuesto que sus ojos están posicionados sobre ese lugar. Dice esta otra imagen, cuando hablamos de fe, emuná, significa apegar nuestra vida a lo que creo, obedecer a lo que creo, hablar y hacer y vivir conforme a lo que creo, y como consecuencia mis hechos diarios mostrarán y confirmarán mi emuná, mi fe. Entonces, dice, apegar nuestra vida a lo que creo. ¿En qué creo? Creo en el Dios uno y único. Si creo en el Dios uno y único, también creo en su palabra, creo en sus preceptos y sus mandamientos. Si creo en sus preceptos y sus mandamientos, no solamente hablo de esos preceptos y mandamientos, sino que los pongo en práctica en mi vida. Y entonces, cuando yo pongo en práctica los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso y mi fe en Él y mi temor a Él y mi honra a Él, entonces, ¿qué muestro? Muestro en mi vida mi fe. Mis actos confirman en lo que yo creo. O sea que una persona podría perfectamente, digamos, ver en cada uno de nosotros esa confirmación de la emuná de acuerdo a nuestro proceder, a nuestra forma de vivir. Entonces, así nosotros podemos dejar esa huella, ¿verdad? De qué tipo de personas somos, en qué creemos, a quién obedecemos. Todo eso muestra nuestra emuná. Por eso es muy importante, porque nosotros somos personas que somos embajadores del Todopoderoso. O sea, lo que nosotros mostramos a las personas pueden decir realmente cuál es nuestra fe, en qué creemos. Muy bien. Esta imagen la he llenado con varias cosas. Por ejemplo, dice aquí, con emuná, fe. No hay preguntas.
sin emuná no hay respuestas. O sea, con fe no hay preguntas, pero cuando no hay fe, tampoco hay respuestas. Esto, ¿verdad? Nos enseña muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena de emuná, no se pregunta por qué pasan las cosas. No se pregunta eso. Pues sabemos que, ¿verdad? Todo ayuda para bien. Entonces, cuando ocurre algo, la persona no se pregunta, pero cuando no hay fe, ¿verdad? Cuando ocurre algo y esta persona tiene fe, no hay preguntas. Pero cuando esta persona a la que le ocurren esas cosas no tiene fe, solo hay incertidumbre y muy posiblemente no encuentre respuestas. La preocupación, dice, la ansiedad pueden mantenerte despierto toda la noche, pero la emuná es una almohada poderosa. Eso está muy, muy bonito, muy bonito. La preocupación y la ansiedad pueden mantenerte despierto toda la noche, pero la emuná es una almohada poderosa. Y por supuesto, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que tenemos una situación en la que estamos pensando? Una situación que nos lleva a tener un estado de ansiedad. Pero ¿qué es lo que nos invita el Todopoderoso? El Todopoderoso nos invita a tener fe, a tener bitajón, a tener confianza de que Él cuida de nosotros y que Él puede traer esa respuesta a esa necesidad que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Aquí vamos a juntar esto. ¿Qué ocurre cuando las personas no tenemos suficiente fe ni suficiente bitajón? Es que hay un problema. Hay un problema. Y el problema es en nuestro interior. Porque una persona que vive su vida tratando de agradar al Creador puede tener la convicción, la certeza, la fe, la confianza de que el Eterno cuida de él. Pero cuando la persona vive su vida como quiere, no honra al Todopoderoso, no le teme, quebranta todo precepto y mandamiento que tiene por delante, ¿qué confianza podría tener que Dios vaya a responder a sus necesidades, que pueda ayudarle a resolver sus problemas? Ninguna. Por lo tanto, cuando somos llenos e invadidos de esa ansiedad, de la preocupación, tenemos que analizar, ¿verdad?, nuestra situación espiritual y saber si realmente esa falta de confianza se debe a nuestra falta de obediencia. ¿Ok? Puede deberse a nuestra falta de obediencia, pero cuando nosotros, ¿verdad? Tratamos de vivir nuestra vida de manera tal que podamos agradar al Todopoderoso, pues tenemos que tener esa confianza en el Creador. Dice aquí nuestro hermano Alexander, todo proviene de la voluntad divina, en otras palabras, así el Creador lo quiere. Efectivamente. Efectivamente, y esas situaciones y circunstancias en nuestra vida, sencillamente, imaginémonos que es un examen, es una prueba académica en la Universidad de la Emuná, en la Universidad de la Fe, donde esas pruebas nos dicen realmente qué tan llenos estamos de fe, de emuná y de bitajón en el Todopoderoso. Dice la palabra emuná en hebreo, significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, y se deriva de la palabra amán, que significa disciplino o crío. También dice emuná, dice maná, se dice manjú. Manjú en hebreo, e increíblemente esta palabra tiene las mismas letras que emuná, que es fe. O sea que cuando uno tiene fe, tiene siempre el sustento. Y por último, dice, encontré esto, un artesano en hebreo es llamado humán. Un artesano en hebreo es llamado humán. Una raíz derivada de emuná, porque ha practicado su oficio en tantas oportunidades que se vuelve en él
algo natural. Entonces, ¿qué nos enseña esto para finalizar con estas imágenes? ¿Qué nos enseña esto? Un artesano tiene una práctica muy grande. Tiene una práctica muy grande respecto a su trabajo. Es algo que hace todos los días. Y como hay una expresión que dice, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Entonces hay algo que nosotros debemos de poner en práctica todo el tiempo y es nuestra fe. Nuestra fe y nuestra confianza en el Todopoderoso. Saber que Él tiene control absoluto de todas las cosas y que Él cuida de ti y cuida de los tuyos y cuida de todo lo tuyo. Así que, así como el artesano pone en práctica todos los días su oficio, así nosotros podamos tener o pongamos en práctica nuestra mona y nuestra confianza siempre que nos levantamos, ¿verdad? Decirle al Todopoderoso, sé, Abacados, bendito y santo, que tú estás conmigo y que tú guardarás de mi vida y que tú vas a tener cuidado de todo lo mío. Amén. Bitajón, seguridad y confianza. Eso es lo que el Todopoderoso le ha pedido al pueblo de Israel y a todos aquellos que quieren amarlo, servirlo y honrar su nombre. Que sepamos que podemos esperar y confiar en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y saber que Él nos da esa seguridad. Él nos protege, nos guarda, nos bendice. Así que pongamos siempre eso en, ¿verdad? Tengamos siempre presente eso en mente. La riqueza agrícola de Israel. Estos productos que usted ve, Israel es uno de los países que tiene en la agricultura una de sus mayores riquezas. A pesar de que cuando Israel, ¿verdad?, llega en los años recientes, cuando vuelve nuevamente en 1948 y que le entregan la tierra, le dieron una parte donde dicen que era un desierto. Pues Israel ha convertido ese desierto hoy en todas estas maravillas que usted puede ver aquí. Todos estos frutos que usted ve aquí son que han crecido en el desierto de Israel. Y también vemos aquí esta otra imagen donde usted puede ver esto es un mercado en Israel. Y vea usted la maravilla, vea todos esos frutos. Ahí usted ve ciruelas, melocotones, piña deshidratada, dátiles y un montón de cosas que tal vez no conocemos, pasas, uvas, eh, eh, arándanos, ¿verdad? Un montón de cosas maravillosas que usted puede ver ahí. Esto es un mercado en Israel, la riqueza que el Todopoderoso le ha dado a su pueblo Israel y que el Todopoderoso sigue respaldando su palabra y respaldando a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El año de Shemitah dice, este es un año que ya pasó, dice año de Shemitah, liberar, soltar, 5,782. O en el calendario gregoriano, eso fue en el 2021, del 7 de septiembre del 2021 al 25 de septiembre del 2022, año del Shemitah, 5,783, Yobel 2048. El Yobel, ¿verdad? El Yobel, es el Shemitah que se dio en Israel, el último fue en 2022. El Yobel corresponderá al año secular en el 2048. Pero como les decía, la práctica de lo del Yobel, es muy posible que haya gente hoy en día en Israel que sí practique el descanso sabático para la tierra, pero con respecto al Yobel, donde las propiedades vuelven a sus antiguos dueños, según los sabios de Israel, esto no se puede cumplir a cabalidad por causa de que aún
las 12 tribus de Israel no están viviendo todas en Israel. Algo muy interesante respecto al número 7, ¿verdad? Es cómo este se encuentra por toda la escritura. Por ejemplo, el Todopoderoso cuando hace los días de la semana, son 7 los días de la semana, 7 son las fiestas del Eterno, 7 son los brazos de la menorá, 7 las vueltas que se dieron a Jericó, 7 los años que sirvió Jacob por cada una de sus esposas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas, 7 años de abundancia, 7 días de panes ácimos, 7 altares que hizo construir Bilam o Balaam, 7 semanas de 7 años, ¿verdad? Para el Yobel, 7 por 7, 49, y 7 shofares. Entonces vemos, ¿verdad? Que el número 7 está siempre presente en las Sagradas Escrituras. En el verso 6 dice, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. El Todopoderoso da una promesa donde para las personas que tenían, digamos, porque la mayoría de las personas sembraban, era la forma tal vez en que ellos se podían sostener, sembraban, y entonces, imagínense, el Todopoderoso dice, bueno, vas a descansar la tierra un año. Entonces, las personas cosechaban durante 6 años. En el 7º año tendrían que dejar descansar la tierra. Pero para poder, digamos, subsistir durante ese 7º año, tenían que comer de lo que había quedado. Pero resulta que el Todopoderoso hacía un milagro, y el milagro que hacía era que la tierra producía no solamente lo del último año, sino que producía del siguiente año y del año siguiente. O sea que había un milagro extraordinario que el Todopoderoso hacía, que la última cosecha era una cosecha tan grande, tan gigantesca, que no solamente le permitía al dueño de la cosecha poder subsistir, sino que pudieran subsistir otras personas, porque el Todopoderoso pensaba en las personas, como dice aquí, en tu siervo, en tu sierva, en el criado y en el extranjero que mora con ustedes. Entonces, la tierra producía de una manera extraordinaria, de manera tal que hubiese alimento no solamente para el 7º año que se descansaba, sino también en el 8º año. ¿Por qué? Porque en el 8º año, después de haber descansado la tierra, se volvía a sembrar y había que esperar hasta que la tierra volviera a dar su fruto. Por lo tanto, el milagro que hacía el Todopoderoso era extraordinario para que las personas pudieran tener lo suficiente para poder subsistir durante todo ese tiempo. En el verso 11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado. No, perdón, este es Jeremías 29:11. Esto es un pasaje de referencia. Este pasaje de referencia que traigo es porque el Todopoderoso siempre tiene cuidado de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. A través del profeta Jeremías dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Eterno. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Eso siempre es lo que el Todopoderoso tiene en mente para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que le honran. Sus planes son de bienestar y son para darnos un futuro espléndido. El año del jubileo, como podemos ver en el verso 8, que el Todopoderoso estableció. Y vamos a leer acá. Dice, contarás 7 semanas de años, 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes, harás resonar clamor de trompetas
en el día de expiación, y haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Normalmente la gente está familiarizada con esta palabra jubileo cuando una persona alcanza la cantidad de tiempo para poder retirarse de su trabajo. Como hoy en día existe esto de una persona que trabaja determinado tiempo y se jubila. Esto viene de esto precisamente del jubileo, del año del jubileo que el Todopoderoso estableció, que es de estos 49 más 1, 50 años. Y entonces, hay algo muy interesante aquí respecto a esto, porque en el verso 9 dice, entonces en el mes séptimo, el 10 del mes, harás resonar clamor de trompeta en el día de expiación. Y es interesante que el Yobel se dé en esa festividad que es la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta de expiación. Se celebra también el año del Yobel. O sea, cuando se cumplen los 50 años, en el mes, dice séptimo, a los 10 días del mes séptimo, en la festividad de Yom Kippur, se hace sonar el cuerno, dice, por toda la tierra de Israel. Dice, se declarará santo el año 50. ¿Y qué ocurría en este año 50? ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, ocurría que las personas cuando habían vendido alguna propiedad, estas personas volvían a tomar esa propiedad que en algún momento habían vendido. O sea, todo volvía a sus dueños originales y todos aquellos que estaban brindando algún servicio, en alguna casa donde estos, pues, como hemos visto, ¿verdad? Decían que se vendían a alguien y esto podía ser a causa de una deuda que tuvieran y no tuviesen cómo pagarla, o a causa de que la persona no tuviera los medios para poder subsistir, y entonces le decía a alguien, te voy a servir, y entonces esta persona se convertía en un sirviente. Algunos traducen como esclavos. Pero cuando llegaba el año 50, ya fuera que se hubiera pagado la deuda o no, y eso es otra cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque las personas no podían hacer cuentas de decir, uy, mira, voy a comprarle esta propiedad a esta persona y el Yobel viene dentro de 2 años, por lo tanto, solamente voy a poder eh, explotarla durante 2 años. Entonces, ahí se manejaba esto de una manera correcta, de una manera justa, donde las personas entonces decían, bueno, voy a comprarte tu tierra y voy a explotarla durante estos 2 años antes de que llegue el Yobel. Entonces, la tierra se vendía por esa cantidad de tiempo. Ahora, volviendo al caso de la expiación, el día de la expiación, el día del perdón, imagínense una persona que se va a presentar delante del Todopoderoso en este juicio que el Todopoderoso hace a la humanidad cada año, que conocemos como la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del día de las expiaciones, del día del perdón, y viene el Yobel y una persona no quisiera devolver aquello, ¿verdad? Entonces el Todopoderoso establece esta fecha del Yobel en la fiesta de Yom Kippur, donde todo el mundo está buscando cómo ser perdonado, cómo ser expiado de sus pecados, y por supuesto, si alguien tiene en sus manos la herencia que le pertenece a otra persona y nos encontramos en Yom Kippur y queremos agradar al Todopoderoso, pues nos encontramos todavía en una doble obligación para poder entregar aquello que no nos pertenece, que tiene que volver a sus dueños, ¿verdad? Muy interesante esto. Prosperidad para todos. Que eso es lo que quiere el Todopoderoso. El Todopoderoso quiere equidad, quiere la prosperidad para todas las personas. Y por eso había establecido en el pueblo de Israel, ¿verdad? En la nación de Israel, que las personas que habían perdido alguna propiedad, esta propiedad volviera
nuevamente volviese nuevamente a manos del antiguo dueño. Ahora, todo esto, querido hermano, todo esto que hemos visto, todo esto que hemos hablado, si lo resumimos, todo tiene que ver con el amor al prójimo, donde debemos amar al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? Eso es muy importante saberlo y determinarlo, porque el prójimo no necesariamente es todo el mundo. No todo el mundo es nuestro prójimo. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra prójimo, nos encontraremos que es una persona asociada. Y cuando hablamos de una persona asociada, estamos hablando de una persona que comparte nuestros ideales y que incluso trabaja para cumplir el mismo cometido nuestro. Entonces, ese es realmente nuestro prójimo. Estamos hablando de una persona que comparte nuestros ideales, que comparte nuestra emuná, que sirve al Todopoderoso. Esa es una persona que es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no es cualquier persona, sino aquella persona que comparte con nosotros nuestros ideales y nuestro también servicio divino. Ese es nuestro prójimo. Entonces el Todopoderoso dice, este es un pasaje de referencia de Levítico 19, 17, 18, donde el Todopoderoso nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y algunos sabios de Israel hablaron de esto, ¿verdad? También como lo que conocemos hoy en día como la regla de oro. Y bueno, escribí esto con respecto o en base al amor al prójimo y también en base a la regla de oro. Así como esperamos que las personas nos traten, tratemos nosotros a los demás. No hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y hagamos sentir a los demás como nos gustaría sentirnos. Entonces, como podemos ver, siempre que tratemos con las personas, tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y tenemos que hacer con los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros y hacer sentir a los demás como nos gustaría que nos hicieran sentir a nosotros. Y me gusta esto del final, donde nosotros podamos sentir bien a las demás personas, donde podamos hacer sentir bien a todas aquellas personas con las que nosotros tengamos la oportunidad de poder tener, ¿verdad?, algún tipo de contacto. Donde, por ejemplo, usted llegue a algún lugar y alguien lo recibe, usted sonría, trate con, con jovialidad a aquella persona, donde podamos ver a todas las personas con ese valor que cada persona tiene, sin importar su posición económica o su posición académica, ¿no? A todos debemos de tratarlos bien, sin importar cualquiera de estas posiciones, ya sean económicas o académicas, o incluso sin importar el color, la raza, si es nacional o extranjero. Siempre tratemos, ¿verdad?, a las demás personas como nos gustaría que nos trataran. Y sobre todo al extranjero, ¿verdad? Cuando el extranjero se encuentra en otro país, pues es importante pues que podamos acogerlo, porque el Todopoderoso estableció este precepto, este mandamiento de tratar bien al extranjero, porque dice el Todopoderoso, tenemos que practicar la justicia siempre. Recuerden que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. El verso 18 dice, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas, dice el Todopoderoso. Y aquí
traemos un pasaje de referencia de Devarim, Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, dice: bendiciones de la obediencia. Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Como podemos ver, la obediencia al Todopoderoso, siempre tiene que ser una máxima. Siempre tiene que ser algo de lo que nosotros estemos pendientes de poder cumplir con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Para que nos vaya bien en la vida. El verso 20 dice: pero si decís que vamos a comer en el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas, precisamente el Todopoderoso hablaba, nos enseña a depender de Él, depender de el Todopoderoso. Verso 23 dice: mas la tierra no habrá de ser vendida a perpetuidad, porque mía es la tierra. El Todopoderoso dice: la tierra me pertenece a mí. Por lo tanto, la tierra no debe pertenecerle, ¿verdad? O no debe venderse, porque toda la tierra es mía. Recordad, dice, que vosotros sois peregrinos y extranjeros. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí el Salmo, ¿verdad?, lo ratifica. Esa imagen que vemos acá nos motiva a practicar siempre la justicia y perseguirla. Perseguir siempre, seguirla, perseguir la justicia. Siempre debemos de practicarla. Este debe ser nuestra tarea diaria, practicar la justicia. Y practicar la justicia es sencillamente siempre hacer lo correcto. Y amar al prójimo. Y cumplir con la regla de oro. Todo eso es parte de practicar la justicia y nosotros estamos obligados a buscarla, a perseguirla. En el verso 32 dice: las ciudades de los Leví, las casas de las ciudades de su posesión, redención perpetua habrá para los Leví. Esto siempre, ¿verdad?, le pertenecerá a los levitas. Dice el verso 39: y cuando tu hermano empobreciera estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. ¿Ok? Para que estemos claros, ya sea un sirviente o un sirviente israelí o un sirviente extranjero, los sabios de Israel han enseñado que dice que aquel que adquiere un sirviente o un esclavo, si quiere llamarlo de esa manera, dice lo que ha comprado es un amo. Sí, lo que se ha comprado es un amo. ¿Por qué? Porque estamos llamados, o el pueblo de Israel fue llamado ¿a qué? A tratar con justicia a estas personas. En este caso habla de una persona israelí que por su situación económica se vendía a otro judío, a otro israelí, y entonces el Todopoderoso dice: deberás de tratarlo no como un esclavo. Pero, como les decía, los sabios de Israel han enseñado que dice: aquella persona que ha adquirido un esclavo o un sirviente, lo que ha adquirido es un amo. ¿En qué sentido? El respeto que se tenía que tener por aquella persona. El respeto y el trato humano que se debía dar a esta persona. Incluso al final de su servicio, a esta persona se le tenía que dar una cesantía. No se le podía dejar ir con las manos vacías. Entonces, para que podamos entender bien, ¿verdad?, esta situación. Dice acá, el verso 40, como asalariado, como residente estará contigo hasta el año del Yobel, trabajará contigo. Saldrá
de contigo él, su hijo, junto a él retornará a su familia y a la posesión de sus padres retornará. ¿Por qué dice el Todopoderoso hablando del pueblo de Israel? Dice, porque me pertenecen, el verso 42. Yo los saqué de la tierra de Egipto y no serán vendidos a manera de esclavos. Y bueno, para concluir, tenemos el capítulo 26, solamente verso 1 y verso 2. Dice el verso 1, no os haréis ídolos, ni estatua, ni estela, ni erigiréis para vosotros piedra grabada, no pondréis en vuestra tierra para posternarse sobre ella, ya que yo soy Adonai, vuestro Elohim. El Todopoderoso, eso está muy claro. Recordemos, queridos hermanos, que cuando el Todopoderoso saca a los kenanitas de esa tierra, lo hace por diversas razones, entre ellas su idolatría, actos abominables como los sacrificios humanos. Todo eso el Todopoderoso tenía en contra del pueblo de Canaán. Y el Todopoderoso, cuando va a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, le dice, ustedes no van a ser ni ídolos, ni estatuas, ni estelas, erigirán para vosotros ni piedra grabada, ni posternarse delante de ellas. ¿Por qué? Porque yo soy el eterno vuestro Elohim. O sea, yo soy su Dios. Y no van a rendir culto a ningún ídolo, a ninguna deidad fuera de mí, y no se postrarán delante de estas también. Y en el verso 2 dice, mi Shabbatot habréis de observar y mi santuario habréis de venerar. Yo soy Adonai. ¿Verdad? Aquí vemos elementos que son usados normalmente en la festividad de Shabbat, donde se ve el pan trenzado, estas velas, que esto es, digamos, una tradición en el pueblo judío, el encendido de las velas y el pan trenzado. Aquí tenemos un pensamiento que dice, el sabor que le tomas hoy al Shabbat es un ejercicio de lo que será el Shabbat del milenio, cuando todo será armonía entre el Eterno y los hombres. El Shabbat es una señal futura. O sea, de la forma en que hoy nosotros vemos el Shabbat, lo veneramos, observamos, cuidamos, esa es la forma en que muy posiblemente en el futuro vamos, ¿verdad?, a ver en el milenio, vamos a ver algo similar. O sea, donde si el Shabbat hoy en día lo vemos como ese día especial, así serán todos los días especiales para el milenio. Baruch Hashem. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Concluimos esta parashá, este estudio. La otra semana, si el Eterno lo permite, vamos a estar estudiando la última porción de la Torá, el último de la Torá, no, perdón, del libro de Vaikra, del libro de Levítico. Estaremos terminando con Levítico para empezar con un nuevo estudio de un nuevo libro, ¿verdad?, de la Torá. Y bueno, las conclusiones finales. Número 1, emuná en el Eterno y su provisión. Que tengamos siempre emuná, que tengamos siempre emuná en el Todopoderoso y en la provisión que éste trae a nuestras vidas, el amor al prójimo y la práctica de la justicia, la obediencia al Eterno y no a la idolatría. Baruch Hashem. Desearles a todos ustedes que tengan una excelente semana, desearles a todos Shavua Tov. Aquí tenemos esta imagen muy bonita que dice, tú estarás en Shalom, tu casa estará en Shalom, todo lo que posees
estará en Shalom. Amén. Y así sea con la ayuda del Eterno. Bueno, si el Eterno lo permite, será en nuestro próximo estudio que nos volveremos a encontrar. Nuevamente desearles a todos una feliz semana.